Oremos. Te bendecimos, Señor, y te honramos en esta mañana. Damos muchas gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo quien nos ha reunido aquí. Te suplico y te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones por medio de tu palabra. Que tu palabra nos sacuda, que tu palabra nos conforte, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos humille, que tu palabra nos levante, Señor. Que tu palabra no regrese a ti vacía. Es una promesa, Señor, que tú extiendes a nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que no permitas que lleguemos y salgamos igual que como llegamos. Te suplico, Señor, que tomes nuestros corazones, que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio de este pueblo, para tu gloria y tu honra, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Este capítulo 3 de 1 de Juan, el apóstol Juan, después de hablarnos de los peligros que nos acechan, después de hablarnos del anticristo, después de hablarnos de las tinieblas, después de hablarnos de que vamos a ser rechazados por el mundo, ahora en este capítulo 3 está tocando un tema importante, fundamental para ti y para mí. ¿Y saben por qué? Porque eso se refiere a nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Ya leíamos en el capítulo 2, versículo 20, tenéis la unción del Santo. Leíamos también en el versículo 29 del mismo capítulo 2, todo el que hace justicia es nacido de Él. Está apuntando a un nuevo nacimiento, a una nueva identidad, a una nueva ciudadanía. Hermanos, a pesar de las dificultades en la vida cristiana, a pesar del desprecio del mundo, podemos caminar en luz. Podemos caminar amando a Dios. Podemos caminar amándonos unos a otros, porque sabemos quiénes somos y sabemos quiénes vamos a ser en el futuro. La profunda convicción de nuestra identidad como hijos de Dios es lo que nos impulsa a vivir la vida cristiana. ¿Cómo hemos de vivir la vida cristiana a pesar de las luchas, a pesar de la oposición, a pesar de la incomprensión? Mirando a la gloria futura. Y en ese contexto encontramos esos 3 primeros versículos del capítulo 3. 1 Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Ya lo hemos visto, hermanos. La vida cristiana tiene por un lado entonces una perspectiva ética. Y la primera carta de Juan tiene mucho contenido ético. Nos está enseñando qué debemos hacer, cómo debemos conducirnos en la vida cristiana. Hemos de cuidar la comunión con Dios, hemos de cuidar la comunión con los hermanos, hemos de aborrecer el mundo y sus tentaciones, hemos de guardar la ley del Señor. La primera carta de Juan tiene un mensaje ético muy potente, muy profundo. Pero por otro lado, la vida cristiana no tiene que ver solamente con la ética. Tiene que ver en primer lugar, principalmente, con nuestra identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y en estos versículos el apóstol Juan empieza apuntando en esta dirección. ¿Quiénes somos? Pensamos demasiadas veces que la vida cristiana tiene que ver con aquello que yo hago o con aquello que tú haces. Y la vida cristiana tiene que ver con aquello, con lo que yo soy, con lo que tú eres. Es más importante lo que yo soy o lo que tú eres a lo que yo hago o a lo que tú haces. Porque aunque deje de hacer lo que yo hago o lo que tú haces, sigo siendo lo que soy. El cristianismo tiene que ver en primer lugar con ser hijos de Dios. Y de eso emana, de eso se desprende, de eso deriva el hacer. No importa si hay guerra, no importa si hay guerra nuclear, si hay hambre, muerte o enfermedad. No importa si hay dificultades dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de tu vida. No importa si hay comida o no hay comida, dinero o no dinero. Lo importante es quién eres en Cristo. Porque yo hago aquello según lo que yo soy. Ejemplo burdo. Si voy caminando por la calle y un niño viene detrás de mí diciéndome, papá, y me estira la ropa,
papá, llévame a tu casa. Yo le preguntaría, ¿y tú quién eres? Vete a tu casa, no te conozco. Y de la nada empieza a decir, papá, me trata muy bien y me regala cosas. Por muy bien que se comporte, eso no lo convierte en mi hijo. Yo le diría, ven niño, ve a buscar a tu papá y a tu mamá. ¿Dónde está tu casa? Te acompaño, te llevo. Por muy bien que se porte, eso no lo convierte en mi hijo. Al revés, yo tengo hijos y los conozco muy bien y sé quiénes son. Y por muy mal que se porten, no dejan de ser mis hijos. Hay mucha gente en el mundo que intenta portarse bien y le llama a Dios papá, pero eso no los hace sus hijos. En la iglesia hay una especie de moralismo falso, donde yo no hago esto, yo no hago aquello, y eso me hace ser hijo de Dios. Eso es religiosidad, eso es fariseísmo, eso es hipocresía. Juan está apuntando a quién eres en Cristo, qué relación tienes con Cristo, qué posición tienes delante de Dios. Es más importante ser que hacer. Y lo que nosotros somos como hijos, y aunque nos portamos mal, tenemos que reconocer nuestra relación con Dios. Es importante obedecer a Dios, es importante hacer bien las cosas, pero es una consecuencia del ser hijo de Dios. Es más importante, hermanos, lo que somos. Y Juan está aquí apuntando a la médula, al meollo del asunto. Nos está recordando en medio de todo esto y nos está diciendo, ¿ustedes saben quiénes son? ¿Habéis recibido el espíritu de adopción? ¿Sois hijos de Dios? Todo lo que nos ha dicho entonces se ve magnificado, amplificado, porque si solo fuéramos amigos de Dios, quisiéramos cumplir los mandamientos de Dios, quisiéramos agradar a Dios. Pero no es que solo somos amigos, somos hijos de Dios. Entonces, cuanto más sentido cobra todo lo que Juan nos está diciendo hasta aquí, ahora, que somos hijos de Dios. Se ha dicho mucho sobre lo que significa hacer la voluntad de Dios. Ahora nos está diciendo mucho sobre lo que significa ser hijos de Dios. Y esa es nuestra identidad. Cuando reflexionamos en esta identidad, es donde cobramos las fuerzas para caminar la vida cristiana. Somos unidos por el Espíritu Santo. Somos nacidos de Dios. Somos hijos de Dios por medio de Cristo. Estamos tan acostumbrados a escuchar esta expresión que no ponemos la suficiente atención sobre estas ideas, sobre esta doctrina. Cuando escribe, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. A veces decimos, eso ya lo sé. Y podrías llegar a pensar, como sé que soy hijo de Dios, pues voy a hacer lo que yo quiero. Esa persona que piensa así no es hija de Dios. Esta idea, este pensamiento debería contristar tu corazón, debería conmover tu corazón, debería enternecer tu corazón, no endurecerlo. Y esto que acabo de decir es abrumador. Por eso se detiene ahí a explicarnos y nos llama hijos de Dios. Vamos a reflexionar en al menos 4 grandes aplicaciones que vemos en esta expresión que Juan nos está diciendo al llamarnos hijos de Dios. La primera reflexión, decir que somos hijos de Dios significa que Dios es nuestro Padre. Muchos estarán pensando, ¿todo esto que me estás diciendo solamente para llegar a esta conclusión? Ser llamados hijos de Dios significa que Dios es nuestro Padre y no podemos pasar ni debemos pasar esto por alto. Nos puede parecer muy obvio, pero no solemos llamarle Padre al Creador del universo. A veces somos muy ligeros en llamar Padre y no vemos las consecuencias, las implicaciones que esto lleva. Llamar Padre al 3 veces Santo, llamar Padre al Creador del universo,
Llamar Padre al sustentador de todas las cosas es algo tremendo, es algo impensable, es un milagro en la vida del cristiano. ¿Recuerdan las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis? Al gran león Aslan, que a la vez era terrible y temible, pero a la vez amoroso. Terrible y temible con los enemigos de la cruz, del reino de Dios, pero amoroso y paciente con aquellos hijos de la promesa, del pacto. Hermanos, qué confianza, con qué confianza nos podemos acercar al Rey de Reyes, porque somos sus hijos. Con confianza nos acercamos en oración, confesando nuestro pecado. Con confianza nos acercamos suplicando, haciendo peticiones y acción de gracias, porque somos sus hijos. Qué franqueza, hermanos, qué intimidad, qué comunión tiene el cristiano con su Padre Celestial, que ningún otro ser humano tiene. Pero nosotros somos los hijos. Para los demás, Él es el león, es fiero, es temible, es asesino. Para nosotros está cercano, es amoroso, es nuestro Padre Celestial. Y en esa confianza es cuando el Señor Jesús nos enseña a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Cuida de nosotros porque estamos en la palma de su mano. Hermano, hermana, amigo que nos visitas, no importa si tu padre terrenal fue un mal ejemplo para ti, puedes llamarle a Dios Padre Celestial. Hay padres malos, muy malos. Hay padres que abandonan a sus hijos. Hay padres que maltratan a sus hijos. Hay padres que ridiculizan a sus hijos en público. Aunque tu padre terrenal haya sido muy mal ejemplo para ti, tú puedes llamar a Dios tu Padre Celestial. No te creas esas ideas de Freud de que Dios es una sublimación o un reflejo de tu Padre terrenal. Tu Padre terrenal está aquí o ya murió. Tu Padre Celestial es el que está en la Biblia, el que está escrito aquí y lo podemos leer constantemente. Hermanos, hermanas, asimismo, Dios es tu buen Padre Celestial. Le llamamos Padre con confianza, con amor, con prontitud, con cercanía. Y le decimos Padre Celestial. En primer lugar, vemos que Dios es nuestro Padre. En segundo lugar, un hijo se parece a su padre. Hay similitudes, hay rasgos distintivos, hay una marca de nacimiento, hay una forma de la nariz, de los ojos, el color de piel, el cabello, lo que sea. Hay rasgos que son distintivos en los hijos o en los nietos. Cuando un amigo tuyo o conocido tuyo te conoce a ti y de repente después de días llega tu hijo, el amigo o el conocido dice: ¿es tu hijo, verdad? ¿Por qué? Porque ya conoció al papá. Espiritualmente es así también, hermanos. El capítulo 2 nos está hablando de esta manera. El que hace justicia es nacido de Él, porque Él es justo. Si Dios es justo, ¿cómo son los hijos? ¿O cómo procuran ser los hijos? Justos. Nuestro Padre Celestial es justo, y el que es nacido de nuestro Padre Celestial expresa esa justicia, aunque sea pequeña, aunque sea chiquito. ¿Se ve esa justicia en tu vida? ¿Practicas esa justicia aquí, en el trabajo, en la escuela, en el camino? Tenemos características de nuestro Padre Celestial porque somos sus hijos. Del mismo modo somos hijos de Dios. Y eso se manifiesta en el hecho de vivir vidas justas, de santidad, de amor, de servicio, de sacrificio, tal como nos describe la palabra. Y no estoy hablando de ser buenas personas. Muchas buenas personas van de cabeza al infierno, porque confían en el hecho
de ser buenas personas. Estoy hablando, hermanos y hermanas, de la obra de renovación sucedida por el Espíritu Santo en tu vida. Es el Espíritu Santo que hace que nuestros corazones latan por Cristo, latan por Él. Porque nadie, humanamente hablando, nada ni nadie puede hacer en nosotros este cambio. Es por la obra del Espíritu Santo, obrada en nuestro corazón. Una persona que no es adoptada a la familia de Dios jamás podrá buscar y agradar a Dios. En tercer lugar, un hijo nace de su padre. No es la oveja la que va a buscar al pastor. Es el buen pastor el que va a buscar a la oveja. Del mismo modo, el hijo no va a buscar a su padre. Es el padre el que engendra a su hijo. La iniciativa está en Dios. Y lo veremos también en este pasaje. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Él nos ha dado su amor y nos ha adoptado a su familia espiritual. Es por iniciativa de Dios que sus hijos nacemos y vivimos y crecemos en esta familia espiritual. Tienes que luchar. Tenemos que luchar, hermanos. No es algo sencillo y fácil el buscar a Dios. Pero si el Señor pone en tu corazón que le busques, que ores y leas la palabra, no seas tardo ni necio para hacerlo. Hemos leído antes el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, hermanas, es la obra de Dios en nuestros corazones. Qué expresión tan hermosa. Tal vez la hayamos leído rápidamente y lo hemos pasado por alto. Pero aquí dice Juan, el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hermanos, hermanas, ¿alcanzan a leer? No dice, miren cuánto amor. Dice, mirad cuál amor. No es que Dios no nos haya dado mucho amor, de ese amor que tú y yo conocemos. No es que Dios haya puesto en nosotros un amor superabundante. Dice, ¿cuál amor Dios ha puesto entre nosotros? Un amor que no conocíamos, el suyo. Un amor de otra clase, un amor de otro tipo, un amor que no es humano. Miren ustedes cuál amor nos ha dado el Padre. Él lo ha puesto en ti y en mí. Cuarto lugar, somos familia de Dios, por tanto somos hermanos. Aquellos que hemos nacido del Espíritu Santo, aquellos que somos adoptados a la familia de Dios, somos hermanos de Cristo. Y Jesús es el primogénito, el unigénito. Jesús es el primero, es el Hijo de Dios con mayúsculas, el único que no ha sido adoptado, que es engendrado de Dios. Jesucristo es Dios mismo. Y nosotros, ustedes y yo, somos adoptados a la familia de Dios. Esto debería de generar en nosotros una gran humildad, un gran agradecimiento a Dios, el saber que somos hijos adoptados. El buen hermano mayor que dejó la casa del Padre para salir a buscarnos, nos rescató de la posilga en la que estábamos para que entremos a la mansión celestial y ahora seamos participantes de lo mismo que Él, es Jesucristo. Ya somos parte de la familia de Dios. Vamos en camino a la casa de Dios, a recibir la herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Somos adoptados. Romanos 8:17. Si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermanos, hermanas, nada lo hemos ganado. Nada hemos ganado nosotros merecidamente. Todo es suyo. Pero al ser adoptados a la familia, todo lo que es de Cristo es también ahora nuestro. Somos hermanos.
en Cristo. Y Cristo ahora es nuestro hermano mayor. Y todos hemos tenido este sentimiento al encontrarnos con hermanos de otros lugares, de otros estados o de otros países. Cuando hablas con otro cristiano, luego identificas que están hablando el mismo idioma, el mismo sentir. ¿Por qué? Porque tenemos al mismo Padre. Aquí la pregunta es, entonces, ¿somos todos hijos de Dios? Eso se dice muchas veces en muchas iglesias católicas romanas. Muchas veces se dice cuando estamos en un camión, en un avión, en un autobús. Si cabemos aquí todos, vamos a caber todos en el cielo. Esto no es así, hermanos. Hechos 17:26, el apóstol Pablo dice, predicando en Grecia, hemos sido hechos de una misma sangre. Hizo todo el linaje de los hombres. Pero eso no nos convierte a todos en hijos de Dios. Todos somos hijos de Adán y Eva. Descendemos de ellos. Pero en la caída, en Génesis 3:15, Dios habla a Adán y Eva de dos simientes. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Hay una separación, hay dos clases de seres humanos en la tierra. Aquellos que han sido elegidos por el Señor y son salvados por el Señor, y aquellos que son reprobados y son objeto de la justa ira de Dios. No hay otro ser humano, no hay otra clase de ser humanos. Las clases sociales, intelectuales, económicas, políticas, son creación humana. Para Dios solamente hay dos tipos de seres humanos. Aquellos que son elegidos de Dios, por Dios, y aquellos que son pasados por alto. Hermanos, esto supone para nosotros una profunda rareza. Todo cristiano tiene ese sentimiento de rareza. ¿Qué hago yo aquí? Yo no pertenezco aquí. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Estoy siempre nadando contra corriente. Y recibo por todos lados incomprensión, desprecio. ¿Por qué? Porque somos diferentes, los cristianos. Si te quedas callado, si te ríes cuando alguien dice un chiste pelado, grosero, si tú ves que alguien está robando y tú te quedas callado, ¿para qué? Para que no sepan y me desprecien. Entonces tú estás despreciando a Cristo. De lo contrario, si tú te muestras como un verdadero cristiano, ahí donde estás, y la gente se siente incómoda de decir groserías enfrente de ti, y la gente se siente extraña y se siente molesta por simplemente tener tu presencia, es que estás llevando el nombre de Cristo muy alto. Somos el patito feo de la historia, pero esa incomprensión, ese desprecio presente, esa diferencia hoy, tan solo es el preludio de la gloria que vendrá mañana. Necesitamos recordar y saber quiénes somos y quiénes seremos. Y cuando se advierte en esta carta que la razón de ese rechazo y desprecio, de esa incomprensión, porque somos diferentes, porque pertenecemos a la familia de Cristo, es cuando el apóstol Juan, dice aquí en el versículo, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Recuerden, hermanos, el mundo desprecia al cristiano porque ha despreciado a Dios de antemano. El mundo desprecia a Dios y en consecuencia desprecia al hermano. No esperes encajar en este mundo. Conforme avanzamos en años, es una lucha estéril querer que la gente me acepte. Martin Lloyd-Jones habla al respecto de esto. No os sorprendáis, pues si sois unos incomprendidos o si se ríen de ustedes, el mundo puede decir que tenéis una obsesión religiosa y los pueden tomar por santos, o decir que han desarrollado un pronto complejo psicológico. No se sorprendan. Y sigue el apóstol Juan diciendo, no le conoció y no os conocerán. Estoy hablando de algo que se tiene que discernir espiritualmente entre cristianos.
Si vemos a alguien que es nuestro hermano en la fe, enseguida reconocemos que es nuestro hermano. Vemos aquello que el Padre ha puesto en él. Meditamos en quiénes somos, a pesar de nuestra profunda incomprensión en el mundo. Juan nos está exhortando, hermanos, a centrar nuestra mirada en nuestra identidad, quiénes somos en esta vida, y mucho de lo que sufrimos y por lo cual nos lamentamos tiene que ver demasiadas veces en lo que hacemos. Hermano, hermana, pon menos los ojos en lo que haces y más en lo que eres. Para que cuando pongas los ojos en lo que eres, entonces lo que tú haces será el resultado de lo que tú eres. Pon menos los ojos en lo que haces y más en lo que eres, por la gracia y misericordia del Señor Jesucristo. Por eso los invitamos constantemente a que vengan a los estudios en la mañana, para que ustedes confirmen su identidad en Cristo. No te esperes a que pasen 5 años o 6 años y anuncien una guerra mundial y ahora sí, ay, ¿qué voy a hacer? Prepárate desde ahorita. Deja las niñerías, deja los juegos y entrégate a Cristo por completo, a su señorío. Sométete a Él por completo o recházalo, pero toma una decisión. Hermanos, nos olvidamos a veces demasiado rápido en que lo más importante es lo que somos en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios y de aquí emana toda la palabra de Dios. ¿Tú quieres que alguien tenga un comportamiento cristiano cuando no es cristiano? Yo quiero que mis hijos sean cristianos y tengan un comportamiento cristiano cuando no son cristianos. Y quiero que ellos sean cristianos cuando yo ni siquiera me comporto como un cristiano. Dios nunca nos pide que hagamos algo sin darnos antes las fuerzas para hacer aquello que nos está encomendando. Y Juan nos está exhortando a caminar en luz, pero luego nos dice, tenéis el Espíritu, habéis sido adoptados a la familia de Dios, sois hijos de Dios. Esta es tu familia espiritual. Tendemos demasiadas veces a valorar nuestra vida espiritual. ¿Y qué tal vamos en aquello que hacemos, en nuestras obras, en nuestros méritos, para decir si de verdad soy salvo o no? Si de verdad soy un hijo de Dios o no. Si de verdad estoy madurando en la fe o no. Somos muy prontos, hermanos y hermanas, a decir, oh, Dios, cómo me ha bendecido. Porque tengo casa, tengo coche, tengo dinero, una cuenta bancaria, tengo mi familia, todo está muy bien. Y cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, cuando viene la desilusión, oh, Dios está enojado conmigo. ¿Quién te dijo que es así? ¿Quién te enseñó que las circunstancias son las que definen tu bendición o tu maldición? El punto central aquí es, quien eres en Cristo es lo que define tu vida. Es lo que define tu valor, no las circunstancias a favor o en contra. Juan nos exhorta a mirar nuestra identidad. Hermano, hermana, es verdad que tu vida espiritual y mi vida espiritual muchas veces deja mucho que desear. Seamos sinceros, seamos honestos, dejemos la hipocresía, seamos nobles delante del Señor. Es tu identidad en Cristo lo que te hace levantar del polvo y seguir caminando con el poder de Dios. Porque hagas lo que hagas, te comportes como te comportes, no dejas de ser lo que eres. Un elefante, por poner un ejemplo, pequeño, es un elefante en toda la extensión de la palabra. Un elefante grande es un elefante grande, pero no es más elefante el grande que el elefante pequeño. Cuando miras un árbol, por ejemplo, un ciprés, que son muy grandes,
y que está tocando casi las nubes con su altura y su follaje, y dices tú, es un ciprés. Y aunque al lado haya un ciprés pequeñito que mide 1 metro, también es un ciprés. Un ciprés seco es un ciprés. Un ciprés roto es un ciprés. Un ciprés verde y frondoso y hermoso también es un ciprés. Y no es más ciprés el uno que el otro. Un hijo de Dios es siempre un hijo de Dios, aunque esté seco, aunque esté roto, aunque esté abatido, aunque esté pasando por una profunda depresión espiritual, aunque se mire al espejo y diga, dejas mucho que desear, sigue siendo un hijo de Dios. Igual que aquel cristiano que está verde y frondoso y dando fruto en abundancia. Hermano, hermana, medita no tanto en lo que haces, medita en quién eres en Cristo Jesús. Y Juan nos exhorta a poner nuestra mirada ahí, en quiénes somos para poder caminar la vida cristiana. A pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, a pesar del desprecio del mundo, no eres menos hijo de Dios cuando caes en pecado y cuando te sientes miserable, como el hijo pródigo. Si leemos la parábola completa, siempre es hijo. Es hijo cuando está en la pocilga, sucio, apestando, intentando comer las algarrobas de los cerdos. Es hijo también cuando al final está sentado a la mesa, vestido de lino, con un anillo de oro en su mano, limpio y perfumado, celebrando el banquete con su padre. Sigue siendo hijo. No eres ahora menos hijo de lo que serás cuando estés sentado en el banquete celestial en los cielos. Este es el Evangelio. No importa lo que tú eres, es importante lo que Cristo es y hizo a favor nuestro. Si tu justicia eres tú mismo, estás perdido, vas camino al infierno. Si tu justicia es Cristo, estarás sentado en las bodas del Cordero. Ahora somos hijos de Dios y ahora luchando con nuestras miserias, somos hijos de Dios. Y ya sentados en la gloria, seremos hijos de Dios. El mensaje de la palabra para hoy es es simple y muy profundo. No mires tanto lo que tú haces con tus propias fuerzas. Mira lo que eres por la gracia y misericordia de Dios. Y aquí viene la pregunta, ¿eres tú un hijo de Dios? ¿Ves esa evidencia desde el nuevo nacimiento en tu vida? No estoy preguntando si te portas bien. Ya sé que no te portas bien. Nadie se porta bien. Lo que estoy preguntando es, ¿ves la obra de Dios en tu corazón? ¿Ves el nuevo nacimiento? ¿Ves esa nueva naturaleza en ti? ¿Ves, sientes o piensas? ¿Y ves cómo se va formando el carácter de Cristo en tu interior? ¿Ves, sientes o piensas cómo mengua tu viejo hombre día a día? ¿Ves cómo su voluntad es cada vez mayor en ti? ¿Tu deseo de agradarle a Él es cada vez mayor? ¿Puedes decir que como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? ¿Tienes un profundo pesar y tristeza por el pecado? Eso quiere decir que estás vivo, hermano. Si no sientes nada de esto, es que estás muerto espiritualmente, aunque te llames cristiano. Cuando pecas, te convence el Espíritu Santo de tu pecado y te guía hacia la cruz buscando el perdón de Dios. Cuando hablas mal de tu hermano, de tu hermana, cuando te quejas de la iglesia, ¿está la obra del Espíritu Santo en tu vida actuando? ¿Te ves a ti mismo destituido de la gloria de Dios de manera natural? ¿Y ahora te ves reconciliado con Dios por su gracia? ¿Desconfías de tu propio corazón porque sabes del pecado que mora en ti? ¿Y confías en la palabra y la guía del Espíritu Santo?
¿Lo ves en ti? ¿Ves una nueva voluntad que no estaba antes? ¿Un nuevo amor que no estaba antes? ¿Un nuevo deleite en las cosas de Dios que no estaba antes? ¿Deseas orar? ¿Deseas leer la Biblia? ¿Deseas alabar al Señor? ¿Deseas estar con los hermanos? ¿Hay esa realidad en ti? Entonces tú has nacido de nuevo. Espero que todas estas señales estén en ti. Que esa vida esté floreciendo, esa nueva vida esté floreciendo en ti. Y el Espíritu Santo esté empujando tu vida, tu ser, tu persona, tu cuerpo hacia la santidad, hacia la consagración, hacia la obediencia. Hermanos, este pasaje no se queda aquí. Este pasaje aún nos sorprende, aún más. El apóstol Juan, en tan poco espacio nos dice tantas cosas y a veces son difíciles de expresar. Algo tan sublime. En este pasaje encontramos afirmaciones tremendas. Él dice, ahora somos hijos de Dios y aún nos ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Somos hijos de Dios adoptados a la familia. Tenemos el carácter del Señor en nuestros corazones. Tenemos su amor. Somos herederos de la gloria. Pero aquello por lo cual hemos sido llamados, a lo cual hemos sido llamados, aún no lo podemos ver completamente. Aún falta más. Vienen más cosas. Y aquello por lo cual hemos sido llamados, somos hijos de Dios, se ha de manifestar plenamente, completamente, hasta las últimas consecuencias en el día del Señor. Ese patito feo es tan solo un patito feo, pero en su ADN, en su interior, hay un cisne. Pero debemos ver a esto como algo hermoso. La iglesia es el instrumento que Dios usa para formar a esos hombres y mujeres. Juan dice aquí, aún nos ha manifestado lo que hemos de ser. Hermanos, no vemos incerteza en sus palabras. No, Juan no dice, bueno, a ver qué pasa con ustedes. Sabemos que ahora somos hijos de Dios, pero el día de mañana, ¿quién sabe? Ahí háganse bolas. No está diciendo Juan eso. De forma clara, él dice que se ha de manifestar lo que hemos de ser. Sabemos lo que hemos de ser. Hemos de ser como Cristo Jesús. Pero aún hoy, todavía estamos en ese proceso. Somos hijos de Dios. Tenemos que ser misericordiosos y pacientes unos con otros. Ay, sí que sean pacientes conmigo. Pero yo no voy a ser pacientes con ustedes. Eso es perversidad. Tenemos que ser pacientes unos con otros porque la obra no está concluida. Aquel que empezó la obra en nosotros la va a perfeccionar, la va a completar hasta el día de Jesucristo. Seamos pacientes unos con otros. Ahí se manifiesta también el amor de Dios y la misericordia. Cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes, entonces se verá de forma diáfana lo que somos. La obra de Dios se completará perfectamente en nosotros y seremos semejantes a Él. Pronto esos patitos feos serán transformados en cisnes. Cuando el invierno de esta vida pase y llegue la primavera espiritual, cuando el Señor Jesucristo venga con sus santos ángeles, igual como aquellos cisnes que se acercaron a aquel patito feo, y veamos que somos uno de ellos, entonces todo lo que queremos será manifiesto plenamente. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Hermanos, hemos leído bien, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Señor está formando en ti el carácter del Señor Jesucristo. Pero esta obra será consumada y será perfecta en la manifestación del Señor Jesucristo. Cristo es el primogénito, el unigénito de la misma esencia de Dios. Y tú y yo no seremos iguales a Cristo. No seremos divinos. Seremos semejantes a Él. Seremos gloriosos, celestiales, radiantes,
cuando Él venga en su gloria y tu glorificación, tu transformación, sea completa, sea consumada. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Él empezó la obra en nosotros y la va a terminar. ¿Te das cuenta? Desde el principio de la carta, la fe de los gnósticos era una fe que rechazaba los sentidos. Estaba contaminada por la filosofía griega. Los gnósticos separaban completamente lo espiritual de lo físico. Pero vemos el Evangelio. El Evangelio no es así. Dios no nos salva y no solamente salva nuestra alma, también salva nuestro cuerpo. Dios no solamente salva nuestra alma, salva nuestros sentidos. Dios no solamente salva nuestra alma, salva tus sentimientos, tu razonamiento y tu voluntad. La salvación es completa, no es parcial. En la gloria no va a estar solo tu alma, también va a estar tu cuerpo. Glorificado, transformado, resucitado. La fe bíblica es una fe real, es completa, en la cual Dios nos salva por completo, en espíritu y en cuerpo. Estamos llamados no solo a cuidar el espíritu, sino también el cuerpo, porque algún día estaremos delante de Él. Y Juan está apelando a nuestros sentidos. Dice al principio de su carta que Cristo vino en carne y le vimos con nuestros ojos y le tocamos. Le vimos encarnado, le vimos resucitado. Y ahora, dice en el versículo 1, miren, observen, contemplen cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Se puede mirar el amor? Se puede mirar en el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El amor es evidente a nuestros sentidos. Se puede ver, es un amor cotidiano, práctico, sacrificial. Pero aún ahora dice que cuando Cristo venga, le veremos tal como Él es. Porque el día de Jesucristo se manifestará en su gloria, en su esplendor, y vendrá con el sonido de trompeta, montando en caballo blanco. Dice 1 Corintios 13:12, y ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces lo veremos cara a cara. ¿Y cómo será verle? No entendemos bien ese día, pero yo añoro verle cara a cara. ¿Añoras verle cara a cara? ¿Añoras verle y caer a sus pies? ¿Añoras verle y ver sus ojos como llama de fuego? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿En gozo, esperanza, alegría o vergüenza y tristeza? ¿Cuánta belleza será contemplarle a Él por la eternidad? Recordamos a Moisés, ¿recuerdan? Estuvo Moisés, ¿cuántos días? 40 días en el monte viendo a Dios. Y fue atrevido porque le pidió a Dios ver su gloria. ¿Y qué le dijo Dios? Ningún hombre puede ver mi gloria. Te mostraré, metafóricamente hablando, antropomórficamente hablando, te mostraré mi espalda. ¿Recuerdan ese relato? ¿Y cómo Moisés le es permitido ver la gloria del Señor? ¿Recuerdan que después de esos 40 días y baja del monte, qué sucedió con su rostro? Resplandecía. Hermano, hermana, no digas que conoces a Dios y tu alma no resplandece. Todo aquel hombre y mujer que está en la presencia de Dios sufre un cambio en su naturaleza, en su humanidad, en su rostro. El cristiano es el ser más gozoso, no alegre, el más gozoso, y eso se nota porque está caminando con Cristo. El cristiano no tiene amargura en su corazón. El cristiano tiene perdón y lo expresa su cuerpo, su mirada, sus palabras, su trato. Para eso esta predicación,
Para eso son las clases, para que tú compruebes si estás en Cristo. Y si tienes muchas luchas y dificultades y confiesas tu pecado y te apartas, aquí podemos avanzar, aquí podemos crecer. Porque todos vamos en ese camino. Pero si tú no eres cristiano y estás aquí pensando que eso te hace cristiano, decídete. ¿Cómo se verá ver la gloria de Dios? Seremos transformados. No es una gloria que solo podemos contemplar, es una gloria que nos va a transformar, que la vamos a poder percibir en nuestras propias personas por completo. Es una gloria hermosa, que nosotros mismos vamos a ser glorificados en el momento en que le veamos a Él. Su gloria tendrá tal efecto en nosotros que no solamente brillará nuestro rostro, sino que seremos glorificados y seremos como Él, hechos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Hermano, hermana, si en verdad crees esto, y este es el punto al que Juan quiere llevarnos, lo dice en 3 versículos, y este es el punto del apóstol Juan, quiere llevarnos a esta verdad. ¿Cómo vas a vivir la vida cristiana? ¿Cómo hubiera vivido la vida cristiana un patito feo si hubiera sabido quién era, de dónde venía y hacia dónde iba y en qué se iba a convertir? ¿Cómo hubiera vivido su historia? Hermano, hermana, si en verdad esa es tu esperanza, ¿cómo vas a vivir el rechazo del mundo? ¿Cómo vas a vivir con tu propio pecado? ¿Luchando o solapando? Si tú eres hijo de Dios, ¿con qué actitud vas a venir a la iglesia? A los estudios, a la predicación, a la lectura de la palabra en tu casa. Si tú eres hijo de Dios, ¿cómo vas a doblegar tus emociones y pensamientos a la autoridad soberana de Cristo? ¿Cómo vas a vivir cada día en tu vida cristiana? Reflejando el carácter de aquel que te ha llamado, que te ha comprado, que te ha adoptado a su familia. Si en verdad esta es tu esperanza, ¿cómo vas a vivir en santidad? Por eso acaba de esta manera en este 3 versículo. Y aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Aquel que tiene esta esperanza camina en santidad. Aquel que tiene esta esperanza camina en luz. Aquel que tiene esta esperanza camina amando a Dios, guardando y obedeciendo sus mandamientos. Aquel que tiene esa esperanza ama a su hermano o a su hermana. Aquel que tiene esa esperanza empieza a ser ahora, aquí en la tierra, aquello que será y que sabe que será allá en el cielo. Esa es nuestra meta como cristianos. No esperes la eternidad. No esperes la eternidad. Empieza a vivir ya, hoy, aquello para lo cual has sido llamado. El verdadero cristiano quiere ya empezar a vivir hoy ese llamado, esa meta, esa gloria, esa santidad, esa adoración, ese servicio, ese sacrificio, esa entrega, esa paciencia, para la cual ha sido comprado por la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, cobremos ánimo. Si eres del Señor, ten ánimo y camina, como la palabra dice aquí. Si aún no eres del Señor, clama al Señor. Arrepiéntete y ruega para que Él te adopte en su familia, por medio de la obra del Espíritu Santo. Porque no hay otra forma de obtener la salvación si no es por medio de Jesucristo. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Hermano, hermana, enfócate, ocúpate en comprobar, en acrecentar, en fortalecer tu identidad en Cristo, para que entonces puedas hacer en consecuencia, llevar fruto, y ese fruto sea a 100 por 1. Oremos.
Te bendecimos en esta tarde, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque nos recuerdas en versículos tan pequeños y tan sencillos, pero a la vez profundos, cuál es nuestra relación contigo. Te suplicamos, Señor, te ruego, Padre, que aquí estas personas que tú conoces, que tú sabes lo que hay en sus corazones, nos manifieste, Señor, la certeza, la confianza de que somos tus hijos. Que nos permitas comprobar esta realidad en nuestras vidas, Señor. Que nos permitas experimentar que de verdad somos tus hijos. Y si nos hemos engañado, si hemos sido hipócritas o falsos, te suplico que nos perdones. Te suplico que pongas en nosotros arrepentimiento y convicción de pecado para que actuemos en consecuencia. Y aquellos que están escuchándome que no tienen ningún interés en buscar a Cristo, que el Señor Jesucristo los reprenda. Que el Señor Jesucristo los sacuda y los expulse de su iglesia. Que el reino de Dios sea extendido en el corazón de cada cristiano, Señor. Que tu reino sea fortalecido, afirmado en cada pensamiento, en cada sentimiento, en cada voluntad aquí presente. Destruye, Señor, las obras de Satanás. Destruye la mentira, destruye la calumnia, destruye los malos pensamientos, destruye el pecado que no ha sido confesado, Señor. Que podamos venir ante ti confiados de que somos tus hijos y que estamos esforzándonos por crecer y madurar en esta verdad. Señor, prepara nuestros corazones para que haya guerra o no haya guerra, haya hambre, muerte o enfermedad o no la haya, nuestra única y suficiente razón de vivir sea tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, la esperanza de gloria. Te bendecimos y te honramos, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio de tu pueblo, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.